Después de renacer decidí dejar de obsesionarme con mi amigo de la infancia, Joe. En su fiesta de cumpleaños, cuando colocaron un cartel que decía que no se permitían perros ni Zoe, hice las maletas y me fui a Hawái, lejos de él. Cuando dijo que el olor que yo dejaba en su casa le disgustaba, me mudé obedientemente. Cuando dijo que no quería compartir el aire de la misma ciudad conmigo después de la graduación, me fui sin mirar atrás. Cuando dijo que mi existencia podría causar malentendidos para su primer amor, simplemente asentí, y pronto anuncié públicamente mi nueva relación. Seguí tomando decisiones completamente opuestas a mi vida pasada, porque en esa vida anterior obtuve lo que quería. Me casé con Joel, pero su primer amor saltó de un acantilado. Él dijo que yo era la asesina y me torturó, abusó de mí hasta llevarme a la muerte en el océano. Esta vez solo quería vivir bien. Más tarde, cuando iba tomada de la mano con mi nuevo novio, Joe me bloqueó el paso con los ojos inyectados en sangre y dijo, Zoe, si vienes conmigo ahora, te perdonaré por gastarme esta broma. Capítulo 1. Prohibida la entrada para Zoe y perros. Al ver el cartel familiar en la entrada, estallé en lágrimas de alegría. Zoe, mi nombre, ahora estaba colocado junto al de los perros como una forma de humillación, pero nadie sabía lo feliz que estaba en ese momento porque había renacido y había regresado al día del cumpleaños de mi prometido Joe. Para todos, yo no era digna de Joe, ya fuera por mis antecedentes familiares o por mi apariencia. Éramos mundos aparte. Él era el heredero de una familia adinerada y yo era una huérfana sin padres. Una broma inocente de nuestra infancia nos había unido durante más de 20 años. Todos sentían pena por Joe, incluso él mismo, por eso puso ese cartel en la entrada para bloquearme. Vestida para la ocasión para ser mentora de Zoe, no es que no queramos dejarte entrar, esta es la decisión de Joe, dijo uno de los amigos más cercanos de Joe, entregando el mensaje con una expresión fría. Sé sensata y no nos lo pongas difícil, solo lo avergonzarás. Junto a la entrada había 2 guardias de seguridad armados con bastones eléctricos, una gran exhibición de seguridad solo para tratar conmigo. Todos sabían cuánto yo me despreciaba en mi vida anterior. Yo tampoco había entrado al banquete. Como un perro callejero, esperé afuera desde el día hasta la noche. Finalmente me desmayé por el frío y la fiebre alta. Cuando los padres de Joe se enteraron, lo regañaron y aceleraron los arreglos del matrimonio. El día de nuestra boda, el primer amor de Joel, Roma, saltó de un acantilado. A los ojos de Joe y de su círculo íntimo, yo era la asesina. Joel buscó venganza por Roma y me sometió a años de abuso emocional, negligencia y tormento. Intenté innumerables veces solicitar el divorcio, pero cada intento fue rechazado. Joe me fulminaba con la mirada y decía que prefería alargar las cosas hasta que muriera. Soporté 20 años siendo ignorada, tratada como invisible y reducida a una existencia sin sentido. Al final, enloquecida, salté al mar y me ahogué. La parte más ridícula fue que, en mi último momento en este mundo, vi a Roma regresar triunfalmente y reunirse con Joel. Ella no había muerto, estaba viva y prosperando como una diseñadora de renombre internacional. Su historia de amor con Joe, su reencuentro y su pasión fueron celebrados y bendecidos por el mundo de principio a fin. Yo había sido una tonta, pero esta vez las cosas serían diferentes. Iba a vivir para mí y me mantendría muy lejos de Joe. Capítulo 2. Me di la vuelta y me fui sin dudarlo, ignorando las exclamaciones de sorpresa que me siguieron. Cuando regresé a la casa de Joel, me quité la pesada y sofocante bata. Todos sabían que yo era la admiradora obsesiva de Joe, su cachorro leal. Siempre que se trataba de él, pensaba 10 pasos por delante y lo planeaba todo a la perfección. Joel había mencionado más de una vez lo agotado que estaba por el trabajo y cuánto quería relajarse, así que coordiné cuidadosamente su horario y planeé un viaje a Hawái porque había dicho que extrañaba las playas y el océano, pero en mi vida anterior Joe nunca aceptó ese viaje, en cambio. Eligió ir de excursión y acampar con Roma. Me ordenaron acompañarlos bajo la lluvia torrencial. Joe me envió a buscar el brazalete de Roma y terminé cayendo por un acantilado y rompiéndome la pierna, pasando 2 meses postrada en una cama de hospital. Esa sensación de tocar fondo y ser abandonada por la vida no quería volver a experimentarla, así que mantenerme lejos de Joe fue mi primer paso. Empaqué rápidamente mi maleta, tomé mis documentos y me dirigí hacia abajo cuando,
por capricho del destino, Joe irrumpió completamente vestido con su traje formal. En cuanto me vio, soltó una risa fría, me arrebató la maleta y la lanzó a un lado. Fruncí el ceño y exigí, ¿qué crees que estás haciendo? Debería preguntarte eso, espetó, ¿qué es esto? Zoe, ¿cuántos años tienes para seguir actuando como si huyeras de casa? La próxima vez, ¿cuál es tu plan? ¿Dejar una nota de suicidio? Me quedé sin aliento mientras me miraba con disgusto y decía, Zoe, ¿hablas en serio? ¿Esta es tu forma infantil de amenazarme otra vez con el suicidio? Sacudí mi maleta sucia y respondí con calma, pronunciando cada palabra, ¿quién te dijo que me iba a suicidar? Personas como Joel y Roma, uno con corazón de lobo y la otra con la lealtad de un perro, podían vivir también. ¿Por qué siquiera pensaría en terminar con mi vida cuando había recibido una segunda oportunidad? Joel se burló, pero no dijo nada, con la mirada llena de desdén. Roma, que lo había seguido de cerca, finalmente habló, Zoe, si realmente querías asistir a la fiesta de cumpleaños, podrías habérselo pedido a Joe, ustedes crecieron juntos como hermanos, él no se habría negado, pero usar el suicidio como táctica pudo haber funcionado una vez. Hacerlo 2 veces es como gritar lobo. Sus palabras estaban cargadas de intención y la mirada de Joe se oscureció. Los recuerdos de la secundaria inundaron mi mente. Cuando Joe y Roma comenzaron a salir, todo cambió. Yo estaba herida y abandonada y dije que iba a saltar al río, lo que asustó tanto a sus padres que obligaron a Joel y Roma a separarse. Desde entonces, Joel me odió, me ignoró y se negó a hablarme. El pequeño grupo de amigos de Roma me aisló y acosó, y Joel hizo la vista gorda. Miré a Joe a los ojos y expliqué con calma que estaba pensando demasiado, que no tenía intención de suicidarme y que estaba empacando porque iba a volar a Hawái. Joe se rió burlonamente, como si mi excusa le pareciera patética. Roma tiró suavemente de la manga de Joe y sugirió que me dejara unirme a ellos porque me veía lamentable. Joel frunció el ceño, a punto de ceder, pero me negué de nuevo y dije que no era necesario porque me iba a Hawái. Su expresión cambió ligeramente y se burló diciendo que dejara de hacer una escena. Roma suspiró y dio un paso adelante, tomando mi mano. Sus uñas se clavaron profundamente en mi piel ocultas a la vista. El dolor fue agudo y le empujé instintivamente. Roma cayó al suelo sosteniendo su mano como si fuera una flor frágil, con los ojos llenos de incredulidad y los labios temblando mientras pronunciaba mi nombre. Capítulo 3. Zoe, ¿estás buscando la muerte? La reacción de Joe fue violenta. Me empujó con más fuerza y la parte posterior de mi cabeza se estrelló contra las escaleras. El dolor fue tan intenso que mi visión se nubló mientras escuchaba su voz reprendiéndome y llamándome sanguijuela desagradecida que arruinaba el aire de la casa y le daba asco. Apreté los dientes contra el dolor y lo interrumpí antes de que siguiera. Le dije que me mudaría y que esperaba que cumpliera su palabra. La rabia de Joe se quedó atrapada en su garganta mientras me fulminaba con la mirada. Después de una pausa tensa, tomó a Roma en sus brazos y se fue sin decir nada más. Toqué la sangre pegajosa en la parte posterior de mi cabeza y, de manera extraña, un recuerdo del pasado emergió. Cuando tenía 15 años, mi relación con Joe no era tan tensa como lo era ahora. Ya sabía sobre el matrimonio arreglado entre nosotros y creía que estábamos destinados a convertirnos en familia. Por eso siempre me aferré a él. Era rebelde. Se escabullía a cibercafés sospechosos para jugar videojuegos y yo lo seguí. Una vez se peleó por un juego y traté de intervenir en el caos. Terminé con un corte en el dedo. En ese momento, Joe actuó como una bestia salvaje, golpeando a un tipo mucho más grande hasta que suplicó misericordia. En aquel entonces entraba en pánico por la herida más pequeña que me hiciera, pero ahora me lastimaría sin dudar ni razonar, lanzando acusaciones e insultos como dagas. Ya no importaba. Una vez que sus padres regresaran, el arreglo matrimonial entre nosotros sería cosa del pasado. Me volví hacia una criada cercana y forcé una débil sonrisa. ¿Puedes llevarme al hospital? Te pagaré. La joven criada dudó, pero antes de que pudiera avanzar, una criada mayor la jaló hacia atrás. Sus voces bajas debían ser discretas, pero las escuché claramente. ¿Estás loca? ¿No sabes que el joven amo odia a la señorita Zoe más que a nadie? Si te ve ayudándola, perderás tu trabajo. La joven criada se asustó, después de lanzarme una última mirada salió corriendo. Negué con la cabeza con una risa amarga.
Me arrastré hasta la esquina y cogí mi teléfono destrozado. Los padres de Joel a menudo estaban fuera, solo volvían a casa 3 o 4 días al mes. Joel era la única autoridad en esta casa y había dejado claro muchas veces que yo no era parte de la familia y que tenía que ocuparme de mis propios asuntos. Debido a esto, nadie se atrevía a interactuar conmigo. Cada vez que llegaba a casa, la comida sobrante se tiraba a la basura y la mesa del comedor se quedaba vacía. Hacía tiempo que me había acostumbrado. Me arrastré hasta el hospital, donde el médico me diagnosticó una conmoción cerebral y me aconsejó quedarme en observación durante 2 días. Después de ser dada de alta volví a casa y empaqué mis pertenencias. Las criadas me observaron fríamente, indiferentes a mi lucha. Esa tarde trasladé todo a un apartamento alquilado apresuradamente. Era un lugar temporal. Una vez que recibiera mi diploma y una oferta de trabajo, y el arreglo matrimonial quedara oficialmente anulado, podría dejar ese lugar para siempre. 3 días después de salir de la casa de Joe recibí una llamada suya. Su voz estaba arrastrada y podía notar que estaba borracho. ¿Dónde estás? En una habitación privada del 12, estaba ocupada escribiendo mi currículum y la interrupción me irritó un poco. Joel, ¿qué quieres? Hubo silencio al otro extremo, incluso el ruido de fondo pareció apagarse. Dije hola de nuevo y, cuando todavía no hubo respuesta, me preparé para colgar. De repente Joe habló. Zoe, ¿dónde estás? Seguí escribiendo y puse el teléfono en altavoz. Respondí distraídamente. ¿No dijiste que vivir bajo el mismo techo conmigo te enfermaba? Así que me mudé, no te preocupes, no volveré. Pude escuchar cómo su respiración se hacía más pesada antes de soltar una risa fría. Zoe, ¿desde cuándo eres desobediente? ¿No eras tú quien solía aferrarse a mí como si tu vida dependiera de ello? Si eres tan obediente ahora, ¿por qué no dejas la ciudad por completo y te pierdes de mi vista? Zoe, no sé a qué juego estás jugando, pero si sigues apuntando a Roma, te arrepentirás. Luché por mover el mouse en la pantalla de mi computadora y las palabras del teléfono se desvanecieron en ruido de fondo. Después de un momento me di cuenta del peso de las palabras de Joe. Su voz burlona regresó, tan aguda como siempre. ¿Qué? Ninguna respuesta. ¿No estás cansada de jugar estos pequeños trucos todos los días? Discúlpate con Roma y tal vez te deje volver. Hablé en voz baja. Bien, estoy de acuerdo, yo, me iré, y antes de que pudiera responder colgué el teléfono. Capítulo 4. Recibí mi diploma. Varios de los currículos que había enviado empezaron a recibir respuesta y la oferta más prometedora provenía de una importante empresa de la ciudad vecina. Programé rápidamente una entrevista. Tener un trabajo era algo que había anhelado en mi vida pasada, estaba nerviosa y emocionada, pero cuando abordé el tren recibí una llamada de la empresa que me había contratado. Sentada en el tren de alta velocidad busqué ansiosamente apartamentos adecuados. La idea de finalmente poner distancia entre yo y yo me llenó de euforia. Justo cuando bajé del tren sonó mi teléfono. Era yo. En el momento en que respondí, su voz cortante y desagradable me saludó. Zoe, ¿dónde estás? Mi buen humor se desvaneció instantáneamente, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Qué quieres? La voz de Joe se volvió más fría. Mis padres han vuelto, quieren que vengas a casa para cenar. Regresé a la casa de Joel al anochecer. La gente estaba sentada en la mesa del comedor, sus padres, Joel y Roma. La tensión era espesa y nadie parecía particularmente feliz. Lo que fuera que hubiera sucedido mientras yo estaba fuera no debía haber salido bien. Mantuve mi expresión neutral mientras entraba. Joe me miró brevemente antes de tirar sus palillos y subir las escaleras. Terminé de comer, estoy harta de esto. Roma lo siguió por las escaleras. Con calma tomé asiento junto a los padres de Joe. Ellos torpemente intentaron poner excusas por el comportamiento de Joe, pero yo no estaba escuchando. Miré atentamente a las 2 personas que en mi vida anterior habían sido como mis propios padres. Cuando descubrieron que yo me había encarcelado intentaron rescatarme, pero para entonces yo tenía el control total de la familia y poco podían hacer. No los culpé, solo me culpé a mí misma por ser tan tonta. Dije suavemente, tío, tía, he pensado mucho en esto estos últimos días. Joel y yo no somos compatibles, no le gusto y a mí tampoco. En lugar de estar unidos en la miseria, deberíamos darnos libertad. Anulemos el compromiso.
El rostro de la madre de Joe se puso rígido y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿De verdad tiene que llegar a esto? Asentí con firmeza. Al finalmente resolver este asunto, el peso en mi pecho se levantó. Antes de irme fui a mi habitación a recoger algunas cosas que había dejado al salir. Roma bloqueó mi camino. Zoe, ¿puedes devolverme a Joe? Estoy embarazada de su hijo. El bebé no puede crecer sin un padre. Sus ojos estaban rojos y parecía lamentable mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Fruncí el ceño e instintivamente di un paso atrás. Entonces la expresión de Roma cambió, su mirada se volvió extraña e inquietante. De repente agarró mi mano y se empujó hacia atrás con fuerza. Zoe, no me empujes, el bebé, mi bebé, me duele. Se cayó por las escaleras, la sangre manchó el suelo entre sus piernas. Joel salió corriendo de su estudio justo a tiempo para ver la escena desarrollarse, su rostro retorcido por la furia. Sin pensar me dio una fuerte bofetada en la cara. Zoe, eres tan cruel, la gente siempre decía que eras una matona y pensé que exageraban, pero ahora lo veo con mis propios ojos. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Si no fuera por ti, Roma y yo nunca nos habríamos separado, ¿por qué siempre tienes que arruinarnos las cosas? Los padres de Joel salieron de su habitación y Roma se agarró el estómago gimiendo aún más fuerte. Joel se giró hacia sus padres y gruñó con los dientes apretados: miren a la esposa que eligieron para mí. Mi cara escocía. Mi visión estaba borrosa y mis oídos zumbaban por el dolor. Pero cuando vi el rostro de Joel retorcido por el sufrimiento y la traición, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra él, no dudé y le di 2 bofetadas. No te preocupes, dije fríamente. A partir de hoy ya no soy tu esposa. Capítulo 5. Joel, ya he tenido suficiente de ti. Joel se quedó allí de pie, con los ojos abiertos de par en par, completamente aturdido. Me froté la mano dolorida y asentí cortésmente a los 2 ancianos que estaban junto a la puerta, con expresiones ilegibles. Tío, tía, tengo que irme ahora. Ignorando sus reacciones salí directamente. Una vez afuera mis piernas cedieron y me desplomé al costado del camino. La bofetada que Joe me había dado estaba llena de fuerza y mi mejilla palpitaba con un dolor punzante. En retrospectiva debería haber aprovechado la oportunidad para abofetearlo 2 veces más. Yo siempre era así. Cada vez que pasaba algo nunca se ponía de mi lado, solo señalaba con el dedo y criticaba. A Roma le encantaba hacerse la víctima y conspirar. Había sufrido innumerables veces durante la secundaria debido a sus trucos. Una vez la encerraron en el baño y pidió ayuda, la rescaté. Pero al momento siguiente se arrojó a los brazos de Joe e insinuó que yo la había encerrado allí. Ni siquiera pude defenderme porque Joe no me creía. Al final dejé de intentar explicarlo. Pero eso solo hizo que acumulara más y más acusaciones. Disculpa, ¿necesitas que te lleve al hospital? Entrecerré los ojos y miré hacia arriba. Un hombre vestido completamente de negro, con sombrero negro y máscara negra, estaba a mi lado con ese atuendo. O era una celebridad tratando de evitar la atención o un pervertido. Estaba a punto de negar con la cabeza cuando me mareé y me desplomé. Cuando desperté de nuevo estaba mirando el techo familiar de un hospital blanco y olía ese desagradable aroma a desinfectante. Junto a la cama un hombre de rizos dorados apoyaba la cabeza en el borde. Miré esos rizos dorados y esponjosos y, sin pensarlo, extendí la mano para tocarlos. La suavidad era perfecta. El hombre se despertó en el momento en que toqué su cabello, sus ojos se encontraron con los míos e inmediatamente se sonrojó antes de apresurarse a ajustar su máscara. Pero una sola mirada fue suficiente, reconocí su famoso rostro. Era el miembro central de una popular banda de chicos. Estaba a punto de hablar cuando mi teléfono sonó de repente. Por supuesto era yo, mi maldición en la vida. Reprimiendo mi disgusto respondí. La voz de Joe estaba ronca, llena de agotamiento y pena. Zoe, Roma tuvo un aborto espontáneo. Mi bebé se fue. Este era mi primer hijo. ¿Cómo pudiste ser tan desalmada? Mientras él sufría al otro lado del teléfono yo permanecí fría e indiferente. Yo, siempre puedes pedirles a tus padres que rompan nuestro compromiso. No es difícil. Nuestro matrimonio es solo un acuerdo verbal. Una palabra tuya y todo termina. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Es porque quieres seguir comiendo de la olla mientras miras el tazón culpando a la olla por no saltar a tu tazón por sí sola o porque he sido una sirvienta perfecta todos estos años y no puedes soportar dejarme ir. Joel, eres realmente tonto. Colgué respirando pesadamente. El joven a mi lado me aconsejó suavemente que no me alterara. El médico dijo que tienes heridas en la cara.
Si has sufrido violencia doméstica puedo presentarte a un abogado. Me giré para mirarlo. Vestido completamente de negro con su máscara puesta aún se las arreglaba para tener esos suaves ojos de cachorro que lo hacían parecer fácilmente intimidado. Sonreí levemente y bajé la mirada. ¿Hay algo en lo que puedes ayudarme yo? Capítulo 6. ¿Joe no dijo que mi existencia estaba obstaculizando su romance perfecto con Roma? Ese mismo día publiqué una foto de dos manos fuertemente entrelazadas, la mano larga, pálida y bien definida de un hombre unida a la mía formando un corazón. El título fue simple y directo, anuncio oficial. Tan pronto como lo publiqué en mis redes sociales la sección de comentarios explotó. ¿Qué pasa? Esa no parece la mano de Joe, Zoe. ¿Qué estás haciendo? Será mejor que elimines eso ahora mismo. El grupo de amigos mujeriegos de Joe se movilizó de inmediato dejando comentario tras comentario. Observé con satisfacción y luego, con calma, dejé mi teléfono a un lado. ¿Te reconozco? Eres ese famoso miembro de la banda de chicos, Sam, ¿cierto? El hombre se rascó la cabeza torpemente. Nuestro grupo se disolvió y ya no soy el centro. Después de poco tiempo con él ya había descubierto su personalidad, tan herméticamente envuelto que podía ser una celebridad, un recluso o incluso alguien extraño. Sonreí, gracias por ayudarme 2 veces. Si no te importa me gustaría invitarte a cenar, dudó luciendo inseguro, agregué. Si estás ocupado ahora podemos encontrarnos otro día. Acordamos cenar en 2 días, mi último día en la ciudad antes de mudarme a IN. En los últimos días ya había enviado la mayoría de mis pertenencias a IN. Lo único que quedaba eran 2 pequeñas maletas que planeaba llevar conmigo. Desde mi publicación del anuncio oficial Joe me había estado llamando sin parar como un loco. Lo bloqueé y cuando llamó desde diferentes números consideré cambiar mi número de teléfono por completo. Una vez respondí accidentalmente y la voz de Joe llegó llena de acusaciones. Zoe, ¿qué demonios es esto? ¿Me estás engañando? Zoe, ¿cómo no me di cuenta antes de que eras tan intrigante? Respiré hondo y reprimí mi irritación. Desde que desperté ya no sentía nada por Joe, me di cuenta de que no tenía ninguna cualidad redentora y que en realidad era bastante estúpido. Joe, rara vez digo esto, pero realmente me das asco. Así que está bien que te acuestes con Roma e incluso la dejes embarazada, pero en el momento en que publico una foto tus amigos vienen a atacarme como la policía moral y me gritas, ¿qué soy para ti? ¿Una mascota o crees que tu familia me compró? Joe, ¿por qué no les preguntas a tus padres? Nuestro compromiso se disolvió hace mucho tiempo, estoy soltera y no tengo nada que ver contigo, lo que sea que tú y Roma tengan, amor u odio, no es asunto mío. El tono de Joel era incrédulo. ¿Qué dijiste? Nuestro compromiso terminó. No, no estoy de acuerdo. Su voz era tan intensa y decidida que me quedé momentáneamente en silencio. Estaba retrocediendo por teléfono, pero reaccioné rápido y respondí que si estabas de acuerdo o no importaba. Nunca tuvimos una fiesta de compromiso. Nunca me reconociste públicamente como tu prometida y todo el mundo sabe que tú y Roma son la verdadera pareja. Para ser sincera, Joel, tu opinión es completamente irrelevante. Capítulo 7. Después de ese día los padres de Joel siguieron llamándome. Los 2 ancianos me preguntaron si quería volver y me negué rotundamente. Finalmente había escapado de ese lugar. ¿Por qué volvería alguna vez? El día de mi cena con Sam apareció completamente disfrazado como siempre. Entendí que su rostro era demasiado reconocible. Había reservado una habitación privada para evitar cualquier atención no deseada. Desafortunadamente el destino tenía otros planes. Me encontré con Joe otra vez. Se me vino encima, me agarró de la mano y soltó. Zoe, realmente me traicionaste. Pensé que estabas bromeando, pero aquí estás cenando con este tipo. ¿Quién es él? Joe, ¿crees que estás interpretando de forma exagerada el papel de CEO de Top Pop en un drama? No pude evitar poner los ojos en blanco y pellizcar con fuerza la suave carne de su brazo cuando por fin me soltó. Rápidamente me moví hacia Sam, me puse detrás de él y di un paso atrás. Joel tenía un problema de temperamento que se encendía de manera impredecible. Una vez rompió mi maleta sin ninguna razón, dejándola completamente destrozada. Los ojos de Joe parecían heridos y dijo, Zoe, lo estás protegiendo. Me quedé sin palabras. ¿Por qué te protegería a ti, cabrón? ¿Puedes desaparecer ya? Siempre estás provocando peleas. ¿No estás cansado de esto? Ya hemos disuelto el compromiso, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Joel apretó los dientes y escupió. Zoe,
No te dejaré ir, mataste a mi bebé, así que me debes otro. Esa declaración explosiva me hizo detenerme por un segundo, pensando que lo había escuchado mal. Joel, si tu cerebro no funciona bien, ve a ver a un médico. ¿Tu casa enorme solo tiene cámaras de vigilancia de adorno? Roma se cayó sola por las escaleras. No voy a asumir la culpa por eso. Le mostré a Joe una sonrisa sarcástica y añadí, por cierto, considerando cuánto tiempo nos conocemos, déjame darte un consejo amistoso, tal vez deberías investigar a la persona que yacía a tu lado en la cama. En mi vida pasada, Roma fingió su muerte y vivió en el extranjero durante 30 años. Se casó con un multimillonario de 84 años y, después de que él murió, se enganchó con su hijo. La razón por la que finalmente renunció a su cómoda vida en el extranjero y regresó a casa fue simple. Había seducido a demasiados hombres y sus esposas lo descubrieron. Así que ya no podía quedarse allí. No creí ni por un segundo que alguien tan oportunista como Roma se arriesgara a usar el bebé de Joe solo para incriminarme. Tenía que haber otra razón. Joel parecía completamente aturdido. Imité su risa burlona habitual y me burlé de él, pero justo cuando pensé que por fin podría irme, Joe se plantó frente a mí, con los ojos inyectados en sangre y rebosantes de lágrimas, y dijo, Zoe, si vienes conmigo ahora, te perdonaré por esta pequeña broma. Lo miré con disgusto y respondí, Joe, ¿estás bien? Tal vez deberías revisarte la cabeza. Pasé junto a él y arrastré a Sam conmigo. Este lugar tiene malas vibras. Desde el momento en que llegué vi a alguien que desprecio. Vamos a otro sitio. Sam asintió obedientemente. Capítulo 8. Un contacto conocido me envió un enlace insinuando que debería echarle un vistazo y, cuando hice clic, descubrí que Roma estaba transmitiendo en vivo desde el hospital. Lloraba histéricamente y me acusaba de haber causado su aborto. Jugar a la víctima débil era su especialidad. Y con el entorno hospitalario como telón de fondo y el diagnóstico como prueba, convenció fácilmente a los espectadores. Roma guió a la audiencia, alentándolos a acosarme en línea, bombardearon mis redes sociales. Me enviaron solicitudes de amistad y llamaron a mi teléfono sin descanso. Cada vez que lo abría estaba lleno de insultos y comentarios de odio. Incluso antiguos compañeros de clase, me conocieran o no, aprovecharon la oportunidad para llamar la atención. Estaba furiosa pero divertida. Lo primero que hice fue denunciarla a la policía. Luego llamé a Joe y le exigí que me entregara las grabaciones de vigilancia, pero por muy bien que creyera estar preparada, subestimé la desvergüenza de Joe. Zoe, si quieres que las imágenes limpien tu nombre. Están en la casa, solo necesitas regresar conmigo y te las daré. He visto los verdaderos colores de Roma, no volveré a involucrarme con ella de ahora en adelante. Zoe, te pertenezco. Estaba tan asqueada que casi vomité. Una vez que grabé todo lo necesario, colgué el teléfono y comencé mi propia transmisión en vivo para refutar públicamente las acusaciones de Roma. Además presenté demandas contra quienes aprovecharon la ocasión para difamarme. Las palabras de Joe fueron prueba suficiente. Roma no era una víctima, de hecho no lo era en absoluto. Algunos espectadores comenzaron a analizar la situación de manera racional, mientras que otros, ansiosos por el drama, exigieron a Joe que publicara las imágenes de vigilancia. Bajo la creciente presión pública, los padres de Joe lo obligaron a entregarlas. La verdad sobre el aborto espontáneo de Roma salió a la luz. Al parecer incluso había firmado un contrato en preparación para lanzar su carrera, pero ahora enfrentaba un colapso financiero total debido a las falsas acusaciones. Solicité retrasar la fecha de inicio de mi nuevo trabajo y, afortunadamente, la empresa fue comprensiva e incluso sugirió que utilizara su departamento legal para mis demandas, después de instalarme en la nueva empresa. Cambié mi número de teléfono y eliminé a todos los amigos de Joe de mis contactos. Unos 6 meses después viajé a Hampshire y por un viaje de negocios con mi jefe, quería visitar a los padres de Joe, pero mi agenda estaba demasiado apretada y tuve que dejarlo pasar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Me encontré con uno de los amigos de Joe. No tenía una impresión fuerte de él, pero me reconoció de inmediato y me saludó con calidez. Oye, ¿has hablado con Joe recientemente? Al ver que estaba a punto de estallar por soltar el chisme, negué con la cabeza y comenzó a contar con entusiasmo. Después de todo ese lío, Roma corrió hacia Joel y él pagó sus deudas, millones, pero ella no estaba satisfecha. Joel la mandó a investigar de nuevo y, sorpresa. Resultó que no estaba tan enamorada de él como pensábamos. Solíamos creer que estaba perdidamente enamorada y que solo se contuvo por ti,
Pero esa no es la parte importante. Roma no fue precisamente fiel, es increíble. Se enganchó con al menos 5 de los amigos cercanos de Joel, 5 chicos. 5 cuernos verdes, y adivina qué, el bebé que perdió ni siquiera era de Joe. Este escándalo es famoso en Johan City. Todos saben que Roma se volvió loca intentando casarse con una familia adinerada. Joe no pudo tragarse su orgullo y la demandó por el dinero. Ahora Roma debe millones y ha estado tratando de encontrar a un anciano rico que la rescate, pero a Joe tampoco le va bien. Se peleó con sus viejos amigos y todos terminaron heridos. Su familia tampoco está en buen estado. No esperaba que las cosas fueran tan complicadas tras bambalinas, pero era exactamente lo que Joe se merecía el día que me fui de Yang Seri. Joel esperó afuera de mi hotel insistiendo en verme, pero gracias al personal del hotel, mi jefe y yo tomamos la ruta VIP y abordamos nuestro vuelo de regreso a casa sin ningún problema. Al escuchar la puerta, me recibió el delicioso aroma de la comida y un hombre salió de la cocina con un lindo delantal floral. «Has vuelto, ya preparé tu baño, ve a darte un baño y la cena estará lista cuando salgas». Así era como se sentía la felicidad. Abrí los brazos y abracé a Sam con fuerza. «¿Por qué estás en casa tan temprano hoy? ¿No hay conciertos?», pregunté, y Sam explicó en voz baja que su manager le había dicho que estaba haciendo la transición a la actuación y que habían preparado un guión de película para él, así que necesitaba pasar un tiempo ejercitándose y manteniéndose fuera del ojo público. Mis ojos se iluminaron y juguetonamente mordí su hombro, «Así que serás libre por un tiempo». Envolví mis brazos alrededor de su cuello y le ordené en tono juguetón que me llevara adentro. «Date prisa». Capítulo N. Sam y yo no planeamos hacerlo público tan rápido. Inicialmente él tenía pensamientos de dejar la industria del entretenimiento, pero su compañía lo persuadió de lo contrario y terminó firmando un contrato de 3 años. Su transición a la actuación fue un éxito y ahora solo aceptaba papeles en películas. Su fama seguía creciendo hasta el punto de que incluso salir en citas significaba escabullirse y verse solo por la noche. Sam había tenido suficiente. Decidió llamarse a sí mismo y se apresuró a proponerme matrimonio. Dije que sí. «Zoe». Instintivamente me di la vuelta cuando escuché la voz. Mi rostro se oscureció de molestia cuando Joe emergió de las sombras paso a paso, con la mirada fija en mí, sus ojos volviéndose más rojos a cada segundo mientras fruncía el ceño. «Joe, ¿quién te dio mi dirección?». Joel habló en voz baja. «Hice que alguien la encontrara. Zoe, no tengas miedo, solo quiero hablar». Sentí como el agarre de Sam en mi mano se apretaba. Le di unas palmaditas suavemente indicándole que se hiciera a un lado por ahora, y se alejó vacilante mirando hacia atrás con cada paso. No pude evitar notar lo adorable que era. Joel sollozó con un dejo de llanto en la voz. «Zoe, ¿estás bien?». Mi expresión se volvió fría y respondí honestamente que, si no hubiera aparecido esa noche, habría sido una gran velada. Joel me miró fijamente con esa extraña mirada otra vez, como si buscara algo más allá de la superficie, lo que envió escalofríos por mi columna vertebral. «¿Qué quieres, Joe?». Negó con la cabeza y dijo que sus padres me extrañaban, que habían estado hablando de mí sin parar, que había escuchado de un amigo que me habían visto y por eso hizo que alguien lo comprobara, que no había otra razón, solo quería verme para saber si estaba bien. No bajé la guardia. Había demasiadas historias en las noticias sobre exnovios lastimando a sus ex. «Bueno, ahora que me has visto, estoy bien. Dile a tus padres que se cuiden y los visitaré en algún momento». Con eso me di la vuelta y me alejé. Vi a Sam esperando debajo de un árbol con aspecto aburrido. Aceleré el paso y corrí hacia él. «Te hice esperar, ¿no? Vamos». Capítulo extra. Joe. Renací de nuevo cuando tenía 26 años y estaba extasiado al salir por la puerta, pero entonces me di cuenta de que algo había cambiado. La mansión había desaparecido, así que pregunté si había algún rastro de Zoe. La casa estaba vacía, sin vida, sin nadie viviendo allí. Corrí como un loco buscando por todas partes, pero no importaba dónde mirara, no podía encontrarla. «Mamá, papá, ¿dónde está Zoe? ¿A dónde fue?». El cabello de mis padres se había vuelto más gris de lo que recordaba y parecían incluso mayores que en mi vida anterior. Mi madre me lanzó una mirada débil y preguntó por qué la estaba buscando. Si no era yo quien la había alejado, que dejara de pensar en Zoe. Que yo era quien le había hecho daño y que ella nunca me perdonaría. Toda la alegría y la esperanza que me habían llenado se desvanecieron en un instante.
Sentí como si alguien hubiera tomado una pala y raspado mi corazón, dejando solo un vacío frío y hueco. Incesantes cuestionamientos. Mis padres me dijeron todo, en esta vida había cometido los mismos errores desde el día de mi cumpleaños, y Zoe había comenzado a actuar de manera diferente. Supuse que ella también podría haber renacido. En ese momento una oleada de esperanza me llenó de nuevo. Si Zoe hubiera renacido, tal vez podría entenderme. Comencé a buscarla por todas partes, pero las heridas que le había infligido corrían demasiado profundo y no había señales de ella. La dama de la suerte no me favoreció. Medio año después me encontré con un viejo amigo por casualidad. Ya no era el joven y orgulloso amo que una vez fui. La fortuna de mi familia había menguado y las cosas ya no eran como antes. Saludé a mi viejo amigo, quien me dijo que había visto a Zoe. Aparentemente estaba en la ciudad vecina. Me arreglé, me vestí apropiadamente y me dirigí a la casa de Zoe, pero entonces la vi sosteniendo la mano de otro hombre mientras caminaban juntos. En ese momento supe que la había perdido para siempre. Zoe ya había seguido adelante, pero yo no estaba dispuesto a aceptarlo. Si así era como se suponía que debía terminar, entonces ¿por qué el destino me había dado una segunda oportunidad? Grité su nombre, ella se giró y caminó hacia mí, su rostro se llenó de disgusto. Le pregunté si estaba bien y dijo que sí. Eso es bueno, pensé, al menos sigue viva.